Llegó a una casa de seguridad, me meten a una regadera, como estoy diciendo ahorita. Yo dije, no manches, me van a torturar a estos vatos. Todo lo que ves en una película de terror es lo que pasa por tu mente. Me hincan, me ponen las esposas de enfrente a la parte de atrás. Y ahí fue cuando me dijeron, tú tienes un salón de eventos, tienes un canal que tiene un de feria y vamos a negociar. Me dijiste, oye, es que mi papá acaba de tener un infarto. Y yo lo primero que pensé, dije, no, pues está en el hospital, ¿no? Y ya me dijiste, no, me dijiste que acaba de morir. Estábamos creciendo en bienes raíces. Pues tú traías muy fuerte el negocio de multinivel, pero nadie miraba lo que estábamos haciendo atrás, ¿no? Nadie miraba todo lo que estamos construyendo por atrás. Estábamos creciendo en bienes raíces, inauguramos el salón de eventos, abrimos por primera vez el gimnasio. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Mentalidad Sí o Sí. Es un gusto saludarlos y el día de hoy me encuentro aquí en San Diego, California, muy contento porque el día de hoy tengo un invitado muy especial. Lo conozco desde que nací. es mi hermano, lo voy a tener aquí el día de hoy y es para mí un privilegio tenerlo en este podcast porque muchas veces nos conocen ya con el éxito que tenemos el día de hoy, pero quiero compartirte cómo empezó todo esto desde que éramos niños, desde que, bueno, ahorita vamos a entrar más en detalles, pero íbamos juntos al karate, béisbol, deporte, natación, etcétera, y cómo hemos empezado en el emprendimiento hace más de 12 años, en mi caso 12 años, él muchos años antes atrás, y el día de hoy, te lo puedo decir, es mi amigo, es mi hermano, es mi socio en diferentes negocios, y el día de hoy tenerlo aquí como invitado para mí es un privilegio, así que vamos a darle un aplauso de bienvenida a mi hermano Julio Muñoz, invitado. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Un gustazo estar aquí el día de hoy. Y pues listo para... Ya traíamos ganas y la inquietud de aventarnos este podcast, de aventarnos esta plática. Y pues de repente mostrar un poquito, como dices, ¿no? Del inicio de cuando nos miran. Sé que de repente nos preguntan mucho de cómo le hacemos como hermanos para seguir trabajando juntos, para seguir unidos cuando vamos a las comidas, reuniones, fiestas, etcétera. Y pues creo que ahorita vamos a platicar un poquito al comienzo de todo esto y pues por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Así que gracias y pues vamos. No, claro. No, gracias también por estar aquí. Y sí, eso es algo bien importante que por lo que quise tenerte como los primeros invitados del podcast porque no es común. La verdad no es común y lo hemos visto en los negocios. Tenemos ya más de 12 años haciendo negocios juntos. Bueno, más de 12 años, porque desde que mi papá en la plomería, en el lavado de carros, pues prácticamente toda la vida haciendo negocios juntos. Y lo que a mí me ha tocado ver, y esta es la realidad, es que los hermanos no saben hacer negocios juntos. No saben dividir la familia y el negocio. Entonces, problemas a veces que pasan en el negocio se los llevan a la casa. ¿Correcto? Entonces, en nuestro caso, pues, tú y yo hacemos negocios, nuestras hermanas, Angélica, Laura, es un negocio familiar y no es fácil. Y por eso yo quería compartir este podcast y que les compartiéramos a toda la gente un poquito del proceso que hemos vivido, el aprendizaje y cómo hemos llegado hasta este momento. Pero antes de entrar en más detalles, Julio, me gustaría que les platiques un poquito porque obviamente no nos conocen todo, ¿no? ¿Dónde nacimos? ¿Qué te acuerdas tú de la infancia? ¿Quién es Julio Muñoz? ¿Cómo fue cuando viste que ibas a tener un hermano? ¿Te acuerdas de todo eso? ¿No te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Pues mira, fíjate que justamente hoy veníamos en el carro y platicó algo mi hija que va con esto que acabas de decir. Hoy me dijo que ella se acordaba exactamente el día que en su vida tuvo conciencia. Okay. Y dice que fue un día, y dice que me está platicando que hasta vomitó ese día en el kinder y que ella tenía 4 años. Entonces, pensando ahorita en eso, pues la verdad no me acuerdo exactamente en qué día yo tuve conciencia de que era un ser humano y de que ya íbamos pues que ya estaba en la vida, ¿no? Claro. Simplemente tengo recuerdos vagos de episodios que pasamos y pues de dónde nacimos, pues solo me acuerdo que obviamente pues nuestros padres fueron personas que no tuvieron una educación académica muy alta. Mi mamá fue enfermera, mi papá pues fue plomero electricista y como siempre decimos fue el oficio que nos tocó aprender porque los hijos aprenden el oficio de los padres
Y pues me acuerdo que vivíamos pues bien, me considero que nunca hubo como carencias así de no tener para comer o cosas así. De hecho, creo que en el círculo en el que vivíamos, pues éramos una de las familias que estaban mejor Y en la acomodadas. familia también, ¿no? O sea, gracias a Dios dentro de las familias, pues venimos de una familia grande de 13, 12 hermanos por parte de mi papá, 9 por parte de mi mamá. Y pues también comparado con la familia, también gracias a Dios nos iba bien. Sí, yo siempre miré, yo creo que a nosotros nos tocó una etapa también que nuestros padres que ya estaban un poquito bien, ¿no? Que ya están un poco mejor de cuando ellos iban empezando. Si no nos tocó como a nuestras hermanas, entonces yo creo que ya nosotros vivíamos en una casa grande, traíamos carros, no eran últimos modelos, pero traían buenos carros, pero creo que desde ahí viene... De hecho, no eran ni modelo medio. Sí, estaban medio Sí, viejitos. pero andaban. Entonces, pues me acuerdo de eso y pues que desde chicos mi papá nos inculcó, pues número uno, nos inculcó mucho el deporte, nos inculcó el deporte, nos enseñó a trabajar, creo que desde muy chicos nos empezó a trabajar, ahorita platicamos un poco de eso, que lo criticaban, ¿no? Que de chicos a veces no teníamos vacaciones o no disfrutábamos como otros por el deporte, ahorita dijiste todas las disciplinas que aprendimos. Eh, y que nos enseñó a trabajar, que nos enseñó el deporte y sobre todo que también siempre nos habló mucho de la unión, ¿no? Tú hablabas de que pues, mi papá viene de una familia muy grande y mi mamá también y creo que algo que ellos vieron y nos inculcaron de nosotros fue en romper ese Pues que no hubiera unión en la familia, esa ¿no? desunión, correcto. Entonces, desde chicos nos enseñaron o con muchos ejemplos, ¿no? Con muchos ejemplos nos fueron enseñando a que fuéramos muy unidos y que, pues de hecho hace poco hablamos de un ejemplo de esos en un evento, ¿no? Claro. Y creo que fue un ejemplo que pues mi papá nos lo dijo un día sin saber que iba a trascender a un evento con cientos de personas enfrente, ¿no? Claro, no, y algo bien importante es por ejemplo, nosotros nacimos pues, en Tijuana, muchos lo saben, yo soy de Tijuana, Baja California, crecí en Otay, en un módulo, para los que no conocen o los que conocen Tijuana, hay un área que se llama los módulos de Tijuana, que están pegados a la frontera en Otay, y pues es un área que hasta el día de hoy creo que ya está mejor, pero sigue habiendo cholos, y es un área que yo crecí en el módulo 4, y antes no lo sabíamos, de niños no lo sabíamos, pero al lado de nuestras casas, pues de hecho ayer platicando con mi mamá hablábamos de que estaba el Hilachas, el Damián, varias gente pues que eran malandros y que ahí eran picaderos, etcétera. Nosotros vivíamos en la casa del medio. Sí. Y como algo bien importante, algo que yo les admiro a mis papás, es que ellos cuidaron ese ambiente que no dejaran que nada de lo que estaba a nuestro alrededor, llámese drogas, llámese malandros, llámese escasez, llámese lo que tú quieras, entrar a nuestro hogar. Y ellos protegían de la reja para adentro. Mi mamá siempre decía, de la reja para afuera, lo que sea, de la reja para adentro estaba limpio, eran su disciplina, eran sus enseñanzas, ¿no? Entonces, y eso también nos enseñó a nosotros a protegernos y a estar unidos, porque vivíamos nos tocó estar jugando en la calle a las escondidas, a la traes, y de repente veías que venían los del módulo 3 con piedras, varillas, vas a pelearse con los del módulo 4 y a veces nosotros ahí en medio y era, pues córrele cabrón, porque si no te va a tocar, y éramos niños de 7, 8 años. Sí, pues fíjate, ahorita que te estaba platicando justamente el 25 de diciembre estábamos en la comida de Navidad, literalmente era Navidad, y les empecé a platicar de cómo pues entré al karate, ¿no? Y yo creo que desde ahí fue como el apoyo de nuestros padres siempre de algo que queríamos hacer, de empezar a forjar la disciplina. Y recuerdo que en ese tiempo, te estaba platicando, no había clases, o sea, hace 25 años no había clases para niños en los karates. No, entraste a los 5 años. Entonces, hace 34 años, no hace 25 años. Okay. O sea, saca las cuentas bien. Entraste a los 5 años, hace 34 años. Entonces, hace 34 años. O tal vez se había, pero no en ese karate, porque era un karate de colonia, no era un karate tampoco el más fregón de Tijuana. Sí, desde ahí empecé a ir, que iba todos los días, y hasta que me dijeron que si me sabía la derecha y la izquierda, pues me podían aceptar. Y en ese karate, pues fui el primero de 5 años que entró ahí. Y desde ahí, pues en el karate empezaban, pues que con la pequeña meditación, que
el autocontrol, que... Sí, que lo haces para defenderte, no para atacar. Correcto. Sí, de hecho eso les platicaba que el karate siempre fue, pues es para defensa propia, ¿no? Entonces creo que desde ahí es el primer escaloncito en el que empezamos, porque obviamente después entraste tú, en cuanto cumpliste 5 años, pues yo ya tenía 7, tú tenías 5 y entraste al karate. Y pues fue una disciplina que practicamos por un frego de años. Pues, sí, yo lo practicé hasta los 14 años, porque a los 14 años fue cuando ya pues practicábamos karate y béisbol al mismo tiempo, y a los 14 fue cuando yo me vine a jugar acá a San Diego. Entonces ya dejé el karate y me enfoqué 100% en el béisbol. Oye, hace rato dijiste algo que me llamó la atención y que quiero que ahondemos más en eso. De cuando nosotros trabajamos, pues prácticamente desde niños, ¿ok? No por necesidad, tampoco éramos millonarios, pero tampoco éramos pobres que no había para comer, pero porque mi papá siempre pues nos quiso enseñar a trabajar, y quieras que no, pues también le ahorrábamos dinero porque pues nos daba cualquier cosa y sí le ayudábamos bastante. Y sí, me acuerdo de eso, que en el béisbol, pues tú sabes, en el béisbol, como lo dijimos, en la escuela, nosotros íbamos en escuelas de gobierno, pues hay gente pues más pobrecita, nosotros éramos de los que nos iba bien, o que vivíamos bien en los módulos, etcétera. Pero en el béisbol hay gente que ya es gente que vive acá en Estados Unidos, van a jugar a Tijuana, gente de otras colonias, gente millonaria, y vas en los mismos equipos. Entonces a mi papá lo juzgaban mucho y lo criticaban, que porque nos ponía a trabajar desde niños. En las vacaciones, pues yo me acuerdo de niños antes de los 12 años, o las que no eran para ir a jugar béisbol, pues no me acuerdo de unas vacaciones que hayamos hecho. No tuvimos la oportunidad más que unas que nos fuimos a Guadalajara, pero no iba mi papá porque tenía que trabajar. Entonces, pero esa disciplina que nos inculcó nos hizo aprender el valorar el dinero, el valorar que para ganar dinero, pues no precisamente hay que trabajar, pero hay que esforzarse, porque puedes ganar dinero de diferentes formas, trabajando más inteligente, etcétera. Pero ¿tú qué opinas de eso, de que un niño tenga que aprender a valorar el dinero, a que trabajen, a que se esfuercen? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? ¿O nunca lo resentiste de que mi papá siempre nos puso a trabajar desde niños? Hoy como padre de familia, pues obviamente me doy cuenta que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado y que fue una de las mejores enseñanzas que nos dieron. Cuando estaba en esa edad, sí hubo un tiempo o hubo una etapa en la que yo creo que hasta yo mismo lo resentía, o sí lo quería medio reprochar en silencio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de la secundaria, ¿no? Que salíamos de la secundaria y pues nos llevaban al negocio, o si traían alguna obra de construcción, que nosotros ayudamos en alguna obra en herrería, plomería, lo que sea. Y luego entrenábamos béisbol, y luego íbamos al karate, y luego íbamos en la escuela de gobierno y pues no había computación inglés. Entonces nos metieron a la escuela de inglés, nos metieron a escuelas de computación en las tardes. Entonces estábamos... Natación en el verano. Entonces estábamos ocupados de lunes a viernes y los fines de semana con los juegos. Entonces yo sí de repente volteaba a ver a otros de mi misma edad y yo decía, no manches, yo quiero estar ya como ellos. Yo quiero disfrutar de, si lo quieres ver entre comillas, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo miraba que la única responsabilidad que tenían al salir de la escuela era hacer la tarea. Y nada más. Y ver la tele, disfrutar. Y nosotros hacer la tarea a veces hasta en el carro, en friega. Cruzado, en aquellos años, me acuerdo que pues mi papá era contratista. Entonces, antes de hacer todo lo que estabas diciendo ahorita, las clases de computación, entrenamientos, lo que sea, salíamos a las 12:30 de la primaria, porque no había, era de gobierno, ¿no? Entonces, saliendo, cruzábamos acá a San Diego. Cruzábamos a la Home Depot por las tapas para el baño, material, pues, o sea, para material para llevar. Con otros proveedores a llevar material para Tijuana, porque cruzábamos de poquito para no pagar importación, etcétera. Eso ya pasó hace muchos años, así que no pasa nada. Entonces, pero todos los días hacíamos eso, regresábamos. Solo cruzábamos las cantidades legales. No pasa nada. Regresábamos, nos íbamos a la escuela, a la computación, a entrenar base, al karate, etcétera. Pero fíjate, dijiste algo bien importante. Tú veías la vida de alguien más y como que lo resentías, ¿no? Sí. Por eso es algo que yo le digo a la gente siempre. No te compares. No te compares con nadie. El peor error del ser humano es compararse. Porque, número uno, no sabes realmente lo que alguien está viviendo, tanto positivo como negativo. Entonces, lo más importante es nunca compararse. Es decir,
¿qué estoy aprendiendo de esto, no? Entonces nos enseñó el trabajo y el valorar, ¿no? Y la disciplina, porque no era como que llega a la hora que quieras, era disciplina y tráete lonche, nada de que aquí comes, era fines de semana con lonche y trabajar con los albañiles que traían la obra y andábamos, que hasta el día de hoy nos llevamos con Meño, con varios que anduvieron ahí y pues nos tocó hacer todo eso desde niños. Sí, y fíjate, respondiendo a la pregunta, es como que en ese tiempo lo miraba como que de repente sí, pues yo quería estar más relajado, quería como, pues llevármela como miraba a la mayoría, ¿no? Pero hoy que como padre de familia lo veo y pues después de muchos años me di cuenta que fue lo mejor que pudieron hacer porque pues eso nos enseñó muchísimo la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, el dedicarnos, el enfocarnos, el que sabíamos que si queríamos lograr algo, pues teníamos que dar el extra, ¿no? Y hoy, pues trato de duplicarlo ahora con mi hija, que ahora yo también le exijo el del deporte, el hacer ejercicio, el tienes que hacer algo más y todo eso. Y entonces, pero porque después de tiempo me di cuenta que pues creo que es el mejor ejemplo y con lo que mejor puede predicar a alguien. Entonces yo creo que es muy bueno. En concreto la respuesta, creo que lo mejor que pueden hacer es siempre estarte exigiendo lo mejor de ti. Claro. Entonces que creo que fue lo que hicieron desde que empezamos a los 5 años en el karate, ¿no? A exigirnos lo mejor de nosotros porque ellos sabían que podíamos dar más. Probablemente en ese momento nosotros no, pero ellos sí sabían. Entonces creo que sí es un buen ejemplo o una buena decisión de los padres exigirle a los hijos y no regalarles nada, ¿no? Claro. Oye, una pregunta. Ya ves que obviamente cuando íbamos al karate y todo eso, pues vivíamos en una colonia, como lo dije hace rato, ¿no? Que había cholos, etcétera. Yo me acuerdo, yo estaba más chico que tú, pero no me acuerdo a veces como que tú tienes más memoria de cosas que hemos vivido. Pero ¿alguna vez te dio miedo o algo de cuando veníamos? Porque yo me acuerdo una vez que veníamos y en la calle pues salían los cholos y nos venían con el uniforme y pues nosotros éramos niños, no sé. Pues yo dejé de ir al karate creo que a los 14 años o a los 12 o 14, no me acuerdo exactamente, creo que a los 14, pero a los 8, 9, 10, 11, 12 años íbamos por la calle y cholos que y se burlaban de nosotros, el famoso bullying, que yo siempre digo, el bullying ha existido toda la vida, antes le llamaban carrilla, pero el bullying ha habido gente o gente más fuerte o con otras habilidades que se quiera aprovechar de ti, siempre ha habido. Sí. Entonces, y me acuerdo que nos llegó a tocar a agarrarnos a madrazos ahí con cholos más grandes. ¿Te daba miedo o no te daba miedo? Sí, pues mira, fíjate que el 25 platiqué eso y me acordé exactamente por qué renuncié al karate. Y eso sí es un consejo que yo creo que todos deben de tomar, porque yo me quedé prácticamente a una cinta de la cinta negra. Y recuerdo que no podía hacer el examen a la cinta negra porque tienes que tener 16 años. Pero en esos años empezaron a mandarnos al desfile del 20 de noviembre a la escuela. Entonces llegó el punto en la secundaria en el que como fuimos a unos desfiles, empezaron a saber que íbamos al karate. Sí. Porque de hecho cuando íbamos al karate, llevábamos el pantalón blanco y yo me acuerdo que nos poníamos una sudadera para que no nos vieran que era como el uniforme, aunque los de la cuadra ya sabían. Y en el desfile, pues más gente de la colonia empezó a saber quiénes éramos los que íbamos. Y los de la escuela. Y los de la escuela, y quiénes íbamos al karate. Empieza la carrilla del carachueca, del kia, y bla, bla, bla. Y tú tratando de aplicar lo que nos enseñaban de que el karate es para defenderte, ¿no? Y no es para pelear. Ya después se me olvidaba, ¿no? Pero tratando de aplicarlo. Y por la carrilla, pues yo renuncié a una cinta de la cinturón negro, porque yo me acuerdo que le dije al Sauni, Felipe Arce, si algún día ve esto, del Sauni, era como obligación desfilar, y yo dije, yo no voy a desfilar, y por no desfilar, pues renuncié al karate. Y si no hubiera... Por la vergüenza de que te volvieran a dar bullying. Porque me decían carachuega, porque eso, y no quería pelearme, ¿no? Entonces, por la carrilla de alguien o por lo que alguien más dijo, fue la primera vez que, o sea, ya después aprendí de eso, que renuncié a algo que hubiera sido algo muy importante en mi vida. Porque hoy yo pudiera decir, soy cinta negra de karate. Sí, claro. Pero hoy simplemente digo, me quedé a una. Y como dicen, nadie... Roja con negra era, ¿no? Ajá. Dicen, nadie recuerda el segundo lugar, ¿no? Entonces, en el karate, si hubiera llegado cinta negra, hubiera sido diferente y hubieran valido la pena todos los años que... Valieron la pena,
pero hubiera sí, hubieras tenido por lo menos el trofeo, el reconocimiento de que terminaste esa parte de tu vida. Así es. Entonces yo creo que algo que tú tienes que aprender es, no importa lo que los demás te digan o no importa que a veces te sientas tan cómodo o alguien te quiera hacer bullying, como dicen ahorita, no renuncies, ¿no? Tú tienes que saber bien lo que quieres, y si yo hubiera estado visualizado ese cinturón negro y hubiera tenido ahora el conocimiento que tenemos, pues estoy seguro que en ese momento lo hubiera logrado, ¿no? Claro. Pero fue parte del aprendizaje, ¿no? Sí, pues al final del día ya es aplicar eso, que no te vuelva a pasar, ¿no? Al final del día la gente, pues te das cuenta que la gente va a criticar estés haciendo o no estés haciendo algo. Entonces eso pasaba desde que estabas niño. Oye, y lo que decías ahorita de que se me da miedo, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, al final del día es como, pues, cualquier persona, cuando alguien te dice algo y te enfrentas a una persona físicamente, pues la adrenalina se sube y sí se sienten esas emociones, pero pues algo de lo que pues también teníamos que éramos aguerridos, íbamos para adelante y pues la neta siempre le atoramos a todo, y pues sí, ahí cuando se necesitó demostrar que habíamos aprendido, pues lo tuvimos que aplicar. Sí, lo tuvimos que aplicar. Pero sí me llegó a dar miedo. No, claro, y porque a veces eran más grandes que nosotros. O sea, sí. Nunca nos tocó con alguien de la edad en esos años. Pero eso también nos sirvió porque cuando entramos al béisbol, de hecho, el deporte que practicamos ya muchos más años fue realmente el béisbol. Mi papá, venimos de una familia beisbolista. Mi papá, en paz descanse, pues jugó prácticamente desde que llegó a Tijuana, jugó béisbol, se enamoró del béisbol, y en Tijuana antes era muy fuerte el béisbol, o en México es el béisbol o el soccer, ¿no? Y mi papá era anti-soccer, no le gusta para nada el fútbol, y era pues béisbol. De hecho, yo me acuerdo que de niño yo quería jugar fútbol primero y nos llevó un juego o dos y dijo, no, vénganse al béis, y pues ya después le agarramos el amor al béisbol. Yo empecé a jugar a los 8 años, tú como a los 10, que en el béisbol ya es un poquito grande, porque empiezan ahorita desde Zapeta, Biberón, que tienen 3, 4 años, ¿no? La ventaja es que jugábamos con mi papá, él tuvo un equipo que se llamaba Plomería GMC, que así se llamaba su negocio, y ya cuando entramos al béisbol, pues nos empezó a ir bien. Yo me acuerdo que desde el primer año juego de estrellas, selecciones, etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia en el béis las primeras veces el primer año? ¿Qué te acuerdas de eso? No, pues estuvo bien curada porque estábamos ahí, tú ya acabas de ir a jugar un equipo. Y pues yo no tenía equipo, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos en un juego de ahí de mi papá, y el Jaime Burruel, un beisbolista que sus hijos también pues los conocemos y todo, dice, yo los voy a llevar a jugar a tu hijo. Y el Burruel me lleva a un equipo sin nunca haber jugado, y llega y les dice, aquí traigo un caballo de Sinaloa, cuarto bat naturalito. No, hombre, me edificó. Me meten a jugar y ahí voy a batear sin casco ni nada. Y me acuerdo que la gente empieza a gritar y yo, ¿qué onda? El casco. Y yo, ay, güey. Me pongo el casco, me hacen una pichada, cierro los ojos y pego un retrasado para el 9. Y no, pues vacío la casa, ¿no? Pego un triple. Pero entonces, eso fue con un equipo que se llamaba Marlins. En la semana me consiguen un equipo, mi primer entrenamiento con un equipo que se llamaba Atléticos. Que era el que yo jugaba ya. Era el que tú jugabas. El manejador. Pero yo jugaba una categoría más chica. Ajá, yo jugaba una categoría más grande. Y resulta que, pues, como con Marlins, en el juego que me habían llevado, pegué un triple, ya me quería el equipo, pero yo nunca había jugado, ¿no? Y me empecé a esconder de los... Me acuerdo que iba, mamá, ahí están los del equipo de Marlins entrenando. No, pues me iba y le daba la vuelta al campo para no topármelos. Pues hasta que ahí fue como empiezas a aprender a tomar esas decisiones, ¿no? Y fue la primera vez que tuve que enfrentar, de decirle a alguien que muchas gracias, que ya había encontrado un equipo, porque al final del día pues quería que perteneciéramos al mismo club. Claro. Y pues entramos desde esa edad, tú desde escuelita y yo en Piwi. Y pues que son 8 y 10 años. 8 y 10 años. Y hasta todas las ligas infantiles, pues jugamos con el mismo equipo. ¿Sí? O sea, ahí hicimos todo, ahí pues en todas las categorías nos conocían porque pues estábamos ahí jugando. Que es algo que yo aprendí mucho del béisbol, que yo me acuerdo que pues empezamos, yo el primer año quedé en el juego de estrellas, y cambiaron las edades, me brincan a Piwi, y ya de ahí pues todos los años siempre en la selección. Entonces ya cuando tenía 10, 12 años, ya desde ahí ya empezaba gente a querer jugar por dinero, ¿no? O querer jugar por la torta y la soda en aquel entonces de niño. Torta y soda. Torta y soda o Spikes, ¿no? Para la temporada. Entonces me acuerdo que
Atléticos, pues la realidad es que yo me retiré a los 16 años de Atléticos y nunca quedamos campeón. Pero hasta los 14 años nunca entrábamos ni siquiera a playoff. Entonces yo me acuerdo que mi papá me decía, olvídate si el equipo llega o no llega, tú das lo mejor y tú demuestra quién eres. Sí. Y cada año pues quedaba en la selección. A los 12 años me acuerdo que me empiezan a hablar otros equipos. Y me decían, oye, que le decían a mi papá, oye, Muñoz, le damos torta y soda cada fin de semana. Y me acuerdo que mi papá me decía, ¿te acuerdas cuando llegaste aquí de 8 años que nadie te quería? Y Atlético se abrió las puertas. Ahora tú tienes que estar con ellos hasta el último, hasta los 16 años. Ya cuando te gradúes de ahí a los 16 años, que ya sigue la juvenil, ya te vas al equipo que quieras. Y a mí eso se me quedó muy, muy grabado y aprendí mucho el hacer cosas a largo plazo, ¿no? Y así pasó, ¿no? Sí, así fue hasta los 16 años. Ya que terminé las ligas infantiles, pues ya nos fuimos a a la juvenil. Pero yo ahí ya jugaba en Estados Unidos y ya me habían dado la beca acá en San Diego y ya me había venido a San Diego a la American Catholic a jugar la high school. Entonces, pero eso del béisbol y el trabajo en equipo nos enseñó a la disciplina y el trabajo en equipo, ¿no? Que nos ayudó mucho. Ahorita acabas de decir que me acuerdo que aprendí el béisbol y obviamente aprendí un montón de cosas positivas, ¿no? Aprendimos lo que es la disciplina. Aparte a mí me tocó un coach que era muy estricto y pues hoy vuelves a lo mismo. Volteaba a ver otros equipos y yo decía, no manches, los dejan comer en el dugout, los dejan llevar su chocolate, todo. Y mi coach en ese momento no te dejaba meter un alimento al dugout. Si llegabas tarde te ponía a correr más, te ponías ejercicio y pues era un coach muy estricto. Entonces, Marcos se llamaba, ¿no? Sí, Marco Antonio Castro. Pero el béisbol me dejó, creo que uno de los primeros aprendizajes de derrota o de dolor, donde creo que me forjó, porque fue la primera vez que me escogieron para una selección en infantil. Fue mi segundo año jugando y recuerdo que el día del pesaje no salíamos de ahí. Entonces ya estaban seleccionados los 12 jugadores. Ya teníamos uniforme. En ese tiempo nos daban un uniforme gratis patrocinado por la Pepsi y un uniforme que compraban los papás. Ajá. Entonces ya teníamos el uniforme de la Pepsi, ya habíamos jugado y ya ese día entregaban los uniformes que habían comprado los papás. Entonces íbamos a ir a la nacional, todo. No voy a decir nombres, pero me sacan del equipo. O sea, me acuerdo que me voy a la casa y hablan mi papá y mi mamá conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos que hablar contigo. Y eso, ¿qué pasó? Pues no vas a ir al nacional. Y ya, cabrón, ¿cómo? Pues si ya tenía equipo, había entrenado, había pasado la preselección, tenía los uniformes, teníamos todo y me sacan del equipo porque metieron a otro morro que era el hijo del presidente de la liga. Entonces me acuerdo que eso me habla mi papá y mi mamá conmigo. Y a los 2-3 días voy al entrenamiento y que en la persona que habló conmigo, porque todos son amigos hoy, ese sí lo puedo decir, es el Mora, ¿no? El Francisco Mora, el papá de los Mora, saludos. Y me acuerdo que nos sentamos en las gradas del campo de Peewee y pues él era el manejador del equipo, su hijo iba en el equipo, después hoy son grandes amigos y él me dijo, ¿sabes qué? Pues tengo que platicar contigo. Pues por razones que no van a ti, me da todo el speech y me dice, pues no vas a poder ir al nacional. Y pues yo creo que empecé a llorar, el señor también, todos, miré que pues no se sintió bien con lo que me está diciendo, pero no era una decisión que le correspondía a él. Y llego a la casa y le dije a mi papá que ya no quería jugar béisbol. Le dije, no, yo no quiero jugar béisbol. ¿Por qué no? Porque me sacaron del equipo y bla, bla, bla. Entonces me dice, no, al contrario, ahora vas a regresar y vas a demostrar de qué estás hecho. Y me convencen, lo que sea, regreso, empiezo a hacer ejercicio, ahí cambian las edades, me voy a Peewee. A Pony. A Pony, perdón. Y ahí tenía 15 años de edad haciendo ejercicio. Me voy al Nacional a Puebla. Y pues me acuerdo que no quedé campeón, pero estuve en los 2 o 3 más jonroneros de ese nacional. El Manny y tú, ¿no? Manir. Manir. Un cuate de Obregón, que fue el que nos ganó a mí y a él. Y hoy el quedamos en segundo. Pero esa selección rompió récords de jonrones. Creo que pararon como 24 o algo así. Sí, tantos jonrones en los 6 días. Pero creo que algo de lo que aprendí en el béisbol en esos años, y es una de las historias que más tengo marcadas, pues es de que no
no me rajé, pues no tiré la toalla, ¿no? Que aunque me sentí mal y todo, y pues tenía 14 años en ese tiempo, regresé y al siguiente año nada más demostré pues que no me habían de haber sacado, ¿no? Que se Claro. habían equivocado. No, yo me acuerdo de mi papá, todo lo que nos enseñaba en el base, o me acuerdo que en el patio de atrás pues puso una malla para practicar y ahí entrenábamos todos los días, ¿no? Con lo que teníamos, con las posibilidades que teníamos, y pues hicimos buen papel, ¿no? Ya para ir un poquito más adelante, ya terminamos, tú dejaste de jugar un rato base, o nunca dejaste de jugar. Sí, dejé de jugar un rato cuando me casé. No, antes, perdón. Dejé de jugar antes por la adolescencia. Porque en un momento, pues, llega esa edad en la que te indisciplinas y todo, y empecé a salir y todo, dejé de jugar béisbol, después me caso, empecé a jugar, ya después empecé a jugar de casado, que fue cuando jugamos juntos en el equipo del Cetis y eso, pero... Y Marineros con Marineros, y ya nos retiramos después. Correcto. El mismo año. Oye, entonces, ¿tú a qué edad empezaste ya a trabajar más de planta con mi papá? Pues empecé a trabajar, o sea, de plantas, si lo vemos... Digo, porque íbamos y que... Si lo vemos part-time, empecé pues ya desde que estábamos en la prepa, ¿no? Okay. O sea, desde la prepa a los 15 años. Ajá, porque me voy a otra prepa y saliendo de la preparatoria salía, cruzando la calle, pasaba el taxi, era el mismo bulevar que estaba el negocio de mi papá, y agarraba el taxi y pues me iba para el negocio. Y pues prácticamente desde esa edad trabajamos de lunes a viernes, cerramos a las 6. Después de ahí me iba a hacer, que fue el tiempo que dejé jugar. Correcto. Y ahí me iba a hacer tareas, todo. Y tú andabas acá en Estados Unidos jugando bien y todo. Pero pues yo creo que en forma, medio tiempo empecé en la prepa. Y lo que dices, o sea, desde ahí fueron vacaciones. Pues 0 vacaciones, ¿no? 0 vacaciones en las tardes y todos los sábados, ¿no? Teníamos que estar ahí y cumplir con un horario y vuelves a lo mismo. Tal vez no nos pagaba lo que le tenía que pagar un trabajador que hacía lo ¿Cuánto te pagaban, nosotros. Me acuerdo que en ese tiempo me pagaba 600 pesos. ¿Al día? No, nos pagaba 600 pesos a la semana. Y 600 pesos a la semana. Sí, y me daban $20 aparte para la gasolina del carro. O sea, era como y 50 pesos al día mi mamá. O sea, ganaba 850 pesos por semana. Bueno, los 50 pesos te los daban para gastar en la escuela. Ajá, o sea, como para comprar algo de comer, 600 del trabajo y $20 de gasolina. Pero fíjate, eso es algo que siempre te he dicho, ¿no? O siempre lo he dicho. Yo me sentía tan fregón porque mi satisfacción más grande era lo que yo ayudaba a mi papá. Mi satisfacción más grande era lo que y es que hay gente que no sabe hacer eso, güey. No puede hacer nada por ayudar. Quieren siempre ver la paga, o no pueden ver que estoy aprendiendo algo, o estoy trabajando con esta persona, me va a agregar algo de valor. O sea, prefieren el dinero a corto plazo o rápido. Sí, correcto. Haz de cuenta, yo podía haber dicho, ¿sabes qué? Pues saliendo para ya tengo un trabajo en tal lugar, me pagan más, pero pues yo me sentía tan fregón de ver que mi papá miraba que yo estaba aprendiendo, lo que yo estaba aprendiendo. Entonces me acuerdo exactamente el día que nos enseñó a soldar, o que yo me acuerdo que nos poníamos a soldar, por ejemplo, codos con pedacitos de tubo ahí y pum, pum. Y entonces yo me sentía tan bien de que él viera que yo aprendía rápido a hacer todo eso. Hacer las facturas, Bueno, es que yo debo aclarar que yo era más trabajo de oficina. Julio le tocaba más en el campo, a mí me tocaba más el cajero. Yo siempre fui el cajero que cobraba, tenía bonita letra y practicaba la letra porque antes, bueno, ni siquiera quiero decir antes, la forma del negocio de mi papá, que él quería manejarlo, él no quería meter computadoras, él creció así, duró el negocio 30 años y yo me acuerdo la vez que le dije, pa, me adelanté un poquito, pero yo ya era ingeniero, estaba en el CETIS estudiando. Y yo, mira, vamos a hacer algo. Voy a meter unas computadoras, a hacer un inventario, todo esto. Y mi papá me dice, está fregón. Dijo, cuando tengas tu negocio lo haces. Este es mi negocio. Entonces, yo, pues me lo vas a dejar a mí cuando ya no estés. No, dice, este es mi negocio, yo he crecido así. Si tú quieres hacer lo tuyo, ve y hazlo para que veas que no es tan fácil. Sí. Correcto. Entonces, a mí me tocó más en la oficina. Fíjate, algo que me acabo de acordar ahorita. Como cuando estás aprendiendo algo y te desesperas porque sientes que no estás captando la idea o que no lo estás aprendiendo. A mí me corrieron de una escuela que era el taller de electrónica y pues eran los mapas como la electricidad y eso. Y no entendía nada porque no ponía atención, porque no entraba a las clases. Me la quería pasar en la cancha de vóley, me acuerdo. Y empecé en el negocio con mi papá y tampoco le entendía tanto la luz.
Pero un día, no sé si te acuerdas que mi papá tenía un tipo triple con hoyitos con las cajas de luz y con tubo y era como para hacer... El diagrama, un diagrama pero físico, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que un día ahí cableó un apagador con una roseta y de haberme explicado en la hoja, en la escuela me corrieron, de haberme explicado en la hoja y yo ya llegas a decir la electricidad no es para mí. Ese día de repente nomás así, ¡puc!, lo capté. Y dije, ya entendí. Y ese día entendí cómo funcionaba la luz. Te graduaste como electricista. Me gradué como electricista y de ahí ya me traía hasta... Ya traía chalanes. Ya traía chalanes y todo. Pero a lo que voy, a veces... O sea, me corrieron hasta de la escuela, pues, porque no entendía los diagramas. Pero sí es diferente la electricidad y la electrónica. Yo estudié electrónica en la secundaria y sí es un poco diferente, pero decía, al final del día no entendía los diagramas. Sí, y un día de repente lo entendí y pues lo aprendí y por muchos años pues fue el oficio que aprendí, que siempre lo digo, la plomería y la luz. Pues ya después me casé y todo y era el trabajo que hacía y era con lo que yo me visualizaba que iba a lograr grandes cosas. O sea, yo dije, ok, aquí voy a crecer de esta manera, voy a traer mis flotillas, voy a hacer esto. Y de haberlo un día entendido así, de la nada. Oye, te casaste a los 21 años. Sí. A los 21 años, estabas estudiando en la universidad. Sí. ¿Cómo fue ese cambio pues obviamente me acuerdo que ya traías un Jetita, andabas bien, pues trabajabas con mi papá, ahí ya te pagaba más de 600 pesos, ¿no? O seguías ganando 600 pesos. No, yo creo que más o menos. Lo mismo, ¿verdad? Te subió cuando te casaste. Nunca subió tanto. Estás en la universidad ganando... Pero bueno, al final del día administrabas bien el dinero, nos alcanzaba. Pero subió también porque ya en ese tiempo yo hacía trabajos después del trabajo. Entonces mi papá me decía, eso es para ti. Aunque llegaban a las llamadas o los clientes a la plomería, al negocio, mi papá me decía, si eran horarios fuera del trabajo, pues yo lo agarraba en la tarde y ya era como un acuerdo ahí que teníamos. Entonces de ahí ibas a hacer una chambita, destapar un sanitario, lo que sea, y ahí te ganabas una lana. Sí. ¿Te casas? ¿Cómo fue ese proceso? De que te casas, te dan la noticia que está embarazada Claudia, todo. ¿Cómo fue ese proceso? No, pues siempre lo platiqué el otro día, ¿no? Nosotros teníamos un año de novios. Pues la verdad sí teníamos planes y siempre platicábamos. Yo creo que los ejercicios de visualización yo los practiqué toda la vida sin conocerlos, ¿eh? Como que sí me visualizaba y sí platicaba y decía las cosas que iba a hacer, cómo íbamos a vivir y cosas así. Pero pues no pensaba que iba a ser tan rápido, ¿no? Entonces pues un día llega Claudia, me da el sobre y lo que el otro día dije, me acuerdo que no pude leer nada. Ya sabía lo que iba a tener ese sobre. Y nomás miré en verde fluorescente que decía positivo, ¿no? Y siempre digo, ahí tenía dos opciones. O ya decir que solo tenía que trabajar y que ya no podía hacer nada porque ya iba a tener una hija. O hacer lo que hice, ¿no? De que obviamente me puse a trabajar en serio un tiempo, pero pues no pasó más de un año cuando regresé a la escuela. Y pues fue pesado, la neta. O sea, trabajaba en el negocio con mi papá. Entraba a la escuela a las 5 de la tarde, me dejaba que me fuera a las 4, llegaba a las 5, salía a las 10 de la escuela. Y a veces, tú sabes que cada año hay un profe que te hace la vida de cuadritos y había uno que dejaba un friego de tarea y eran las 12, a veces 1 de la mañana y yo teníamos un escritorio dentro de la recámara y pues, yo haciendo tarea, ¿no? En la madrugada. Pero lo hice porque, pues, mi papá y mi mamá siempre quisieron que estudiáramos. Uh-huh. Y yo siempre sabía que quería tener un negocio. Pero, pues, siempre dijo, tienes que tener un plan B. Y dije, le doy el plan B y me arranco ahora sí a lo que venía en serio, que fue cuando pusimos un negocio por primera vez, ¿no? Te casas, entonces. A los 21 años, sigues trabajando con mi papá. ¿A los cuántos años pusiste tu primer negocio? ¿Cuántos años tenías? ¿Te acuerdas? Sí, tenía 24 años. Me acuerdo exactamente. Y lo abrimos el 11 de junio del 2010. 11 de junio del 2010. Y te voy a decir por qué me acuerdo exactamente. ¿Por qué? Porque, fíjate, Claudia no cuenta esa historia, pero le digo que es una historia bien chingona y que mucha gente debe de apreciar y valorar. Porque lo único que me faltaba un día antes, obviamente, ahorita te platico cómo surgió la idea y todo, pero un día antes ya iba a abrir yo el 11 y me faltaban las aspiradoras. Uh-huh.
y nos vamos al Home Depot, nos cruzamos al Home Depot a buscar aspiradoras para poder abrir al día siguiente. Ibas a abrir un lavado de carros. Iba a abrir un lavado de carros y no encontraba en la tienda que siempre iba, en la Home Depot, me dan una dirección, voy. Me acuerdo que ya andaba así como que era lo último que me quedaba y le empiezo a platicar al que me atiende y me dice, te voy a dar el descuento de trabajador. Y por unas aspiradoras que me iban a costar como $80 o $100 cada una, que era lo último. Cuando yo traía $200, era como que ya era lo último que traía porque ya tenía que abrir mañana. Me urgía abrir para que cayera algo, ¿no? Y el cuate me da descuento y me da y me salen las dos aspiradoras como en $50. Pero la historia más chingona es que después me doy cuenta que ese 10 de junio que yo andaba buscando aspiradoras y todo, y comimos en un food truck y todo, pues era un aniversario de bodas mío, pues. Y, tú te habías casado el 10 de junio. Ajá, y era nuestro aniversario de bodas, y neta, a mí ni por aquí me pasó, pues, o sea, y como, pues, Claudia estuvo ahí, o sea, nunca me dijo nada, ella miraba la ilusión que yo tenía porque ella quería abrir mañana, ¿no? Uh-huh. Entonces es una historia muy chingona, la neta, y que siempre se lo agradecido y se lo platico siempre porque yo cuando caí en cuenta de eso dije, ay, güey, o sea... Sí, pues ni tiempo de celebrar, o sea, estaban se casaste a los 21 y era andar buscando para proveer, ¿no? Desde el día 1, desde que te llegó ahora sí que el reto y la bendición de ser papá, ¿no? Sí. ¿Cómo nació la idea de poner un car wash? Yo sé, pero para que todo el mundo sepa. Bueno, pues... Número uno, mi papá tenía un terreno que nosotros siempre andamos queriendo hacer algo en ese terreno, ¿no? Porque ¿te acuerdas que íbamos a vender pinitos de Navidad? Una Navidad ya llegaste y ya conseguí el contacto, hay que vender. ¿Y quién nos va a vender? Nosotros vamos a vender. Sí, me acuerdo que esa vez conseguí el contacto en Canadá y tenemos un medio hermano que no tenemos mucho que no hablamos con él, pero él en ese entonces, no sé si sigue haciendo, ¿no? Pero era trailero. Entonces yo le dije, no, güey, o sea, nos vamos yo ya tenía el proveedor de Canadá, yo pues ya estaba en la universidad, dije, llenamos el pinche contenedor, traemos pinitos, los ponemos en el Gato Bronco, que aparte estaba en la mera avenida enfrente de Plaza Monarca, ahí vendemos pinitos, pero al final no se hizo eso. Sí, porque mi papá siempre nos frenaba de cierta manera, lo que hablabas de cuidarnos, porque él decía, tranquilo, llega el momento en el que hace el negocio, no te desesperes. Entonces nosotros le miramos un montón de potencial a ese terreno, ¿no? Y tengo unos amigos que habían puesto un lavado también. Y yo ya estaba por graduarme o terminar un semestre en la universidad y yo hice un proyecto de un autolavado. Entonces hice la maqueta y todo. Y pues para entrar al proyecto tenía que hacer un estudio de mercado. Y fui y conté cuántos carros pasaban por minutos y cada 5 minutos pasan tantos carros. Y si con que entre el tanto por ciento de esos. Uh-huh. Entonces yo saqué los cálculos y dije, no, pues con 50, 80 carros por día voy a ganar tanto, bla, bla, bla. Y voy a crear el sistema, ¿no? Entonces, pues fue y ya luego mi papá me dijo, pues siempre uno de los regalos de graduación que mi papá toda la vida nos había dicho. Sí. Nos había platicado, que no nada más lo platicó, ¿no? Que claro que lo hizo, era que el día que nos graduáramos, él nos iba a apoyar a poner nuestro primer negocio. Entonces, pues yo ya estaba por graduarme, ya estaba casado, obviamente él quería apoyarme también y hice el estudio de mercado, hago el proyecto en la escuela, me gradúo y me dice, entonces, ¿qué vas a hacer, Julio? Y le dije, pues vamos a poner el lavado. Y me acuerdo que mi papá me dijo, ¿pero vas a lavar carros, Julio? O sea, me dijo, ¿no quieres? O sea, yo me había graduado de licenciado en administración de empresas y mi proyecto era ir a poner un autolavado. Sí. Y me acuerdo que en ese tiempo uno de los proveedores que iba le había dicho que había una vacante en la Levington en Ensenada. Y me dijo mi papá, deberías de aplicar ahí. Y no quieres un trabajo en el que andes con camisa blanca, con corbata, en aire acondicionado. Para eso estudiaste, cabrón. Y yo, no, yo quiero poner mi negocio. Y me dijo, si eso es lo que quieres, vamos a hacerlo. Duramos como 6 meses haciéndolo. Y pues el 11 de junio. El 11 de junio inauguramos. Bueno, inauguraste, pero yo estoy ahí. Pues inauguramos porque, lo hicimos. Yo debo aceptar que ahí también fue mi primer emprendimiento. No en el lavado, porque el lavado no era mío, pero yo ya estaba trabajando, fue el 11 de junio del 2010. Yo estaba trabajando en la maquila, yo me gradué de la universidad en el 2009. Yo me gradué como ingeniero industrial en el 2009. Ahí estaba estudiando mi maestría y creo que en ese entonces, no sé en qué maquila trabajaba, pero estaba trabajando
creo que en Hyson o estaba en un break, no me acuerdo. Y me acuerdo que yo dije, bueno, pues si van a lavar carros, la gente va a traer hambre. Compré tortillas de harina, hicimos un bistec, dije, voy a hacer burritos para vender, ¿no? Pero no llegó un poquita gente, ¿no? El primer día. No, la familia nomás. Sí, no me acuerdo, con la familia y gente que llegó, el primer día me acuerdo que lavé 27 carros. Ok. 27 carros el primer día. 27 carros el primer día. Y ya de ahí, pues obviamente, ¿cómo fue el proceso del negocio? Porque pues, obviamente la gente emprende y cree que a veces emprendo y, un lavado de carros. La ventaja que mi papá siempre decía era, pues, las rentas matan, ¿no? El terreno era propio, tú lo construiste junto con los trabajadores de mi papá, o sea, no fue como que vinieron y subcontrataron gente, o sea, todo lo hicieron ustedes, eso bajó los costos, obviamente, pero ¿cómo fue el proceso de estar ahí emprendiendo? Pues fue una chinga, la neta. ¿Por qué? Porque obviamente yo ya sabía un poco a lo que iba, ¿no? Ya habíamos pues tenido la experiencia de ser autoempleados toda la vida, pero un negocio que los días más fuertes son viernes, sábados y domingos y que lo abres de 8 de la mañana a 7 de la tarde, pues sí, está cabrón, pues, o sea, y eso yo creo que mucha gente lo dice, ¿no? Y los domingos, ¿no? Los fines de semana. Sí, viernes, sábado y domingo, o sea, lo abres todos los días, pero esos 3 días son los más fuertes. Entonces, pues trabajar en el negocio con mi papá de lunes a sábado y todos atendía el negocio, o sea, estaba como en los dos y los días de descanso del negocio con mi papá, pues eran los días más fuertes acá. Pues sí, o sea, siempre, yo creo que sí fue un año que en lo que conocía bien el negocio para que no me fregaran y conocer las cantidades de productos que se gastan y todo, proveedores, todo. Pues yo creo que sí me aventé un año fácil, un año o poquito más trabajando de lunes a domingo. De lunes a domingo. Y lo gacho era que yo era parte de la mano de obra y no, o sea, los fines de semana me olvidé de comer a la hora, me olvidé de comer bien. Ese tiempo, pues, de ir a fiestas. Ya no iba. Si había una fiesta, una piñata temprano que tenía que ir con Claudia y Alexa, pues, no, o sea, iban ellos, ¿no? Iban ellas con mis suegros o algo así. Y me llevaban la comida, les decía, hazme un paro, tráeme algo de comer, porque no, o sea, sí había trabajo, gracias a Dios, y me tocó atorarle bien, pues, por eso. Pero yo creo que es parte de lo que tenía que aprender, de lo que tenía que aprender para todo lo que venía también, ¿no? Y porque después lo aprendimos de una manera profesional. Y cuando hoy toca predicarlo o decirlo, pues nadie nos cuenta, porque pues de hecho tú también estuviste ahí, o sea, sí, acuérdate el primer día que se nos llenó, que yo no estaba. ¿Sabes que llegó un circo? Me acuerdo que llegó un circo, no me acuerdo qué circo, y fueron a lavar todos los carros y llegaron de madrazo todos los carros. O sea, llegaron unos 2 carritos y de repente un día... Llegaron como 15 y yo, no manches, estaba yo solo, bueno, con los lavadores y me acuerdo que te hablé y te dije, güey, ven porque no puedo yo solo y estaba sude y sude, pero pues sacamos la chamba. Y al final del día eso me gusta porque al inicio decías, ¿no? Al inicio de este podcast decías, vamos a platicar un poco, porque creo que hay muchísimos temas. Sí, no podemos, y si así no podemos hablar de todo. Ajá. De dónde o qué fue lo que hicimos antes de estar en el punto que la gente ve el día de hoy, ¿no? El día de hoy puede decir, mira qué a gusto, tiene un montón de tiempo libre, manejas los negocios desde el celular, el estilo de vida que tienes. Sí, pero hace 10 años pagamos un precio para llegar aquí, ¿no? Claro. Y yo creo que hace más de 10 años, ¿no? Fue desde, pues siempre hemos estado pagando un precio de diferente manera y hace 10 años o 11 años, tú abriste el negocio en el 11 de junio del 2010. Yo empiezo a emprender en el negocio del café el 5 de febrero del 2011. El 5 de mayo pasa la muerte de mi papá. No quiero entrar tanto en ese detalle, pero ¿cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Te acuerdas de ese día? ¿Cómo fue todo? Sí. Porque tú me avisaste a mí. Sí, fíjate que pues hubo también hay como blackouts, ¿no? En ese día. Y yo creo que es un tema que se superan los temas, pero obviamente cuando los platicas, pues yo creo que ahorita te has de acordar cómo pasó ese día, ¿no? Pues claro, y siempre sentimos lo que sentimos ese día. Me acuerdo que iba en el carro para el lavado justamente y pues recibo la llamada y me dicen, oye, que tu papá se acaba de caer en la unidad deportiva, que te vayas de volada para allá. Entonces me voy, no me acuerdo cómo manejé, la neta manejé en friega, me pasé semáforos así, todo.
Y cuando llego me bajé y me entré trotando, me acuerdo que iba trotando y veo una bolita de personas. Y me acuerdo que cuando lo vi, sentí, pero dije, ojalá que no sea mi papá. Y pues cuando me acerqué sí era él, ¿no? Y pues siempre lo digo, o sea, me acuerdo que intenté darle RCP y le empecé a hablar. Y ya la gente ya había hablado a la ambulancia y todo. Y me acuerdo exactamente cómo le estaba agarrando la mano, porque el otro día te decía de que me acuerdo cómo se sentía la mano de mi papá exactamente. Y cuando él estaba apretando la mano, me acuerdo que me dicen, llegan los de la ambulancia, me hago por un lado, le intentan 2 veces dar los electroshocks y le ponen inyección. Y en ese momento me dicen, no, pues tu papá ya falleció. Me acuerdo que ese es el día que más solo me he sentido en la vida. Ese día me sentí, ahí sí sentí como si una parte de mí sí se hubiera ido con él. Y tuve que agarrar el teléfono y pues te hablé a ti y me acuerdo que no podía ni hablar, no sé qué te dije, no sé si te acuerdas qué te dije, porque si ahorita yo hago memoria, pues neta yo me acuerdo que no podía ni hablar. No, yo me acuerdo que yo estaba... Y más cuando escuché tu voz, pues cuando cuando contestas y escucho tu voz, fue cuando pues la neta ya no pude hablar, pues no sé exactamente qué te dije, no sé si te acuerdas qué te dije. Sí, no, claro, me acuerdo perfecto. Yo iba caminando por el pasillo de producción, iba saliendo de mi oficina y me marcaste. Y de hecho, no, ¿te acuerdas que de niños hacíamos una voz de Julio? Sí, Y sí. yo, Cuando jugábamos. Sí, ajá, y en eso escuché así tu voz. No vamos a decir qué decíamos. Sí, no, sí que decíamos, Me pero... acabo de acordar ahorita. Julio, entonces me acuerdo que me dijiste y yo escuché esa voz. Y yo como que te contesté con esa voz también, como que te dije Julio. Y en eso, pero era como que estabas llorando, ¿no? No me sabía eso. Sí, y en eso ya que me dijiste, oye, es que mi papá acaba de tener un infarto. Y yo lo primero que pensé, dije, pues está en el hospital, ¿no? Y me acuerdo que ya nomás te dije, oye, ¿y en qué hospital están? Y ya me dijiste, no, me dijiste que acaba de morir. Y ya, pues ahí ahora sí que yo viví la otra etapa, ¿no? Por mi lado, que llego al cajero, traigo 20 pesos y yo llegué ya que, pues ya estaba la ambulancia ahí, creo, todo. O sea, yo llegué más tarde, ¿no? Pero sí, fue ese momento muy difícil. Yo ya estaba en el negocio del café. Ahí ya, como hasta diciembre, creo que tú empezaste ya como a también construir el negocio cuando viste poquitos más resultados. Porque pues obviamente cada quien estábamos viviendo nuestro duelo, ¿no? Mi mamá, mis hermanas, tú y yo, cada quien de diferente manera. Y bueno, empezamos a emprender en el negocio del café. Otro proceso, ¿no? Tampoco fue fácil hablar con gente, empezar. A mí me acuerdo que a mí me decían de repente que le decían a mi mamá, ¿no? Tan mal están que César anda vendiendo café. Pues ya sabes que la gente siempre critica. Yo era ingeniero y la gente diciendo, uy, es ingeniero y anda vendiendo café, criticando. Y por eso, yo por eso me alejé de mucha gente. Ahorita he regresado a hablar con más gente, pero yo me alejé de mucha gente porque muchos se rieron, se burlaron, hablaron a mis espaldas. Pero pues, la verdad nunca me afectó para nada. Yo estaba enfocado en lo que yo quería lograr y mis metas y mis sueños, ¿no? Sí, pero es que me estoy acordando de algo bien cabrón. Pero fíjate, al final del día, las situaciones van pasando como tienen que pasar, ¿no? Y en ese momento se juntó todo, de que probablemente yo acabé de abrir un negocio porque tenía pocos años de casado y tenía que superarme, ¿no? Tú a tus 24 años, pues la neta siempre fuiste una persona que soñaba muy en grande, y siempre lo digo, siempre fuiste la persona que soñaba más en grande de la familia, siempre fuiste la persona que soñó con jugar en Estados Unidos, siempre fuiste la persona que soñó en que íbamos a llegar más lejos. Y yo me acuerdo que yo siempre estaba en el medio de mi papá y tú, ¿no? Uh-huh. Y como que te escuchaba y obviamente yo sabía que lo que querías decirle, pero como que algo, mi papá nos decía, tranquilo, va a llegar el momento, esto. Entonces, ahorita que estás diciendo eso,
pues era el momento. Pero como mi papá murió y tú decidiste emprender y ir, ahora sí que con toda la carne al asador, pues la gente por fuera, cuando no saben lo que está pasando, podía pensar, qué tal mal están, porque su papá murió. Y luego mi papá murió cuando había 1 mes y medio había cerrado el negocio. O sea, se junta todo. 2 semanas, ¿no? Menos. O menos. Sí. O sea, mi papá cierra el negocio de más de 25 años o 27. 30 años. Sí. Ajá, ponle 30 años. Yo era el negocio en el que hacía trabajos de plomera y luz y el autolavado. Y tú estabas en la maquiladora y habías emprendido en eso. Se muere mi papá, había cerrado el negocio y tú empiezas a hacer un negocio de multinivel que es de los más criticados por todo el mundo. O sea, todo se unió o todo pasó para que pensaran de que, puta, qué madre, qué mal están estos vatos para que ande vendiendo café si este vato se egresó del CETI de su universidad. Pero al final del día tú sabías lo que ibas a lograr, ¿no? Fue un año después cuando empiezo a trabajar contigo en el negocio, en el proyecto, cuando me invitas justamente a un evento, que siempre lo platico. O sea, obviamente ese fue el evento que San José, California. Cambió mi vida. San José, California, 9 horas, que es otra historia esa de cómo fuimos. Pero ese evento, ese día fue y eso que ya ganabas como $8,000, $10,000 ese mes y todavía no lo estaba haciendo yo. O sea, yo me acuerdo cuando ganaste tus primeros $1,000 en diciembre. Yo dije, qué bueno. Después de tanto andarle chingando, ya ganó $1,000. Pero después no me cayó tanto el 20 que ya te vi ganando 3, 4. Sí, eran cantidades que, o sea... Sí, en aquel momento no habíamos soñado. Y tú ya estás en 8, 10 mil bolas al mes. Pero todo me cayó cuando fui al evento y vi ya todo lo demás, ¿no? Y ese día que decidí de que yo también lo iba a empezar a hacer. Claro. Y empezaste a darle y todo. Y también me criticaban un chingo, ¿no? Y esa es la otra. ¿Cómo fue el proceso? Porque al final del día eres mi hermano y en el negocio, pues, yo era la estrella y era el líder, el diamante, etcétera. Y pues también gente que hasta la fecha, de repente gente que critica y te dice, ay, es hermano de César. O ¿cómo tú has manejado ese proceso? Pues mira, inconscientemente yo creo que crecer financieramente en un proyecto de multinivel o una comunidad como la que tú estás formando el día de hoy te da las herramientas para cualquier cosa que te pase en la vida. Si hubiéramos crecido al nivel que crecimos sin la preparación o el conocimiento sin el crecimiento personal, es por eso que ves gente afuera prepotente, gente así. Entonces yo miraba todo eso y pues como desde niños, o sea, todo pasó por algo, todo pasó que creciéramos juntos, todo pasó que fuéramos juntos al karate, que fuéramos juntos al béisbol, porque justamente la vida nos estaba preparando para llegar a ese momento. Porque si no, si hay ahora lo que muchos camaradas o eso nos platican, hay otros hermanos, y principalmente hermanos, que por poquito ya agarra su camino. Entonces, yo creo que inconscientemente, y lo que hoy enseñas, pues entendimos el juego del béisbol. Desde ahí, pues. Y como en el béisbol, si cada quien en un equipo sabe cuál es su posición, pues vas a ganar un campeonato. Y fue lo que nosotros hicimos. O sea, inconscientemente nosotros sabíamos cuál era su posición, ¿no? Y en ese momento era tu posición. Tú tenías que demostrar primero el liderazgo y los resultados que tuviste en esa primera compañía. Y pues ahí fue donde yo fui criticado, pues porque yo al inicio pues no traía el liderazgo tal vez que necesitaba o por las razones que tú quieras, no despegaba como tú. Y decían, oye, pero pues si tú también te andas esforzando como él y supuestamente andas en el mismo negocio y a ti no te está yendo tan bien financieramente como te está yendo a ti. Pero es porque obviamente tú ya estabas en otro nivel. A mí me está yendo súper bien a lo que yo quería en ese momento. Claro. O sea, yo las primeras metas que logré, pues yo las estaba logrando. Acuérdate que fue cuando empecé a remodelar la casa y que empecé a hacer ciertas cosas. Pues yo estaba... Sí, empezaste a crecer, pero obviamente también yo ya tenía más tiempo. Pero no al nivel en el que... Pero yo creo que lo llevé o lo sobrellevé de la manera que él pasó, pues porque entendimos el juego, ¿no? Entendimos el juego y lo entendimos desde morros, el béisbol y todo. Y creo que ahí supe cuál era la posición de cada uno. Y pues solamente así íbamos a... Claro, y eso nos fue preparando para todo lo que se vino después, que en el 2014, 2015
me acuerdo que te digo, hey, ven, aparte de construir el negocio, necesito que me ayudes en esto. Empezamos con el primer edificio, empezamos a construir en bienes raíces. Obviamente tú traes la experiencia de trabajar con mi papá y empezamos a hacer esa sociedad que tenemos el día de hoy. Y quiero irme a otro punto que creo que ha sido muy, muy complicado y que ha sido los momentos más difíciles, no solamente de tu vida, sino de mi vida y de toda la familia, ¿no? El 2011, obviamente, la muerte de mi papá que a todos nos pegó y nos sigue pegando hasta el día de hoy, pero eso nos tiene aquí. Pero en el 2016, y eso es algo, es una enseñanza que quiero que todo mundo entienda, porque, y no quiere decir que te van a pasar este tipo de retos, pero a veces la gente piensa que llegando a un reto o llegando a tener dinero se van a acabar los retos. Y el otro día hablando con una persona en la cena navideña y que estaba con Carla, alguien que iba empezando a emprender y yo le decía, güey, esos retos que estás teniendo ahorita, cuando te vaya mejor, multiplícalos por 10. O sea, no se van a acabar, güey. Los retos van a seguir creciendo. Obviamente no los estás buscando, pero cada crecimiento te va a llevar otro reto. Y en el 2016 llegó algo que nadie esperábamos de ninguna manera. Y me acuerdo que yo estaba en Guadalajara cuando pasó eso, andaba en una gira precisamente pues dando conferencias. Y es algo que nunca hemos contado aquí en público y que lo hemos platicado con ciertos conocidos, amigos. Algunos se enteraron porque salió en las noticias, etcétera. Pero algunos no supieron que eras tú o que éramos nosotros. Pero en el 2016 te secuestran. 15 días secuestrado, 15 días encadenado, 15 días amarrado en la taza del baño. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? Quiero llegar a un punto después, pero Sí. ¿qué pasaba por tu mente cuando llegan por ti? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Yo me acuerdo cuando me avisan, pues no lo podía creer, la verdad. Estaba en Guadalajara, iba a un juego de béisbol, precisamente los Charros de Jalisco, y me avisan, me dan la llamada y dije, no mames, o sea, pero 15 días, ¿cómo fue ese momento que llegaron por ti? Me acuerdo que habíamos hablado, ya más adelante pusimos, y es que pusimos un negocio, pusimos un gimnasio, pusimos un salón de fiestas. En el 2016 fue todo eso. En abril abrimos un salón de fiestas, en septiembre abrimos el gimnasio y en octubre te secuestran. ¿Cómo fue todo eso? Porque fue todo en un año. Sí, pues yo creo que todas las personas en cada cierto periodo tenemos años que hacemos saltos cuánticos. Bueno, en ese tiempo, el 2016, lo acabas de decir, estábamos creciendo en bienes raíces, pues tú traías muy fuerte el negocio de multinivel, que es por lo que la gente te conocía, pero nadie miraba lo que estábamos haciendo atrás, ¿no? Nadie miraba todo lo que estábamos construyendo por atrás. Estábamos creciendo en bienes raíces. El 8 de abril justamente inauguramos el salón de eventos. El 29 de septiembre inauguramos abrimos por primera vez el gimnasio. Y que luego vamos a contar eso. Me acuerdo el primer día que abrimos el gimnasio estuvo bien fregón porque fue un negocio que fue la primera vez que empecé a ver cantidades ya más grandes. Y estábamos teniendo esta serie de eventos. Recuerdo que fue el primer año que yo compré un carro del año, que fue cuando ya empezaba a ver un poco. A materializar el sacrificio. Y que la gente viera tal vez como te estaban viendo. Que ya la gente miraba, ya está empezando a cambiar. Sí, ya remodeló su casa, ya trae un carrito del año. Ajá, los que me estaban alrededor, ¿no? Entonces me sentía en ese momento en mucha plenitud y en mucho crecimiento. Porque así estábamos en ese momento, en ese año. Y cuando llega, imagínate que está creciendo un árbol grande, fuerte, y de repente llega alguien y le pega un machetazo en la parte de abajo, ¿no? Entonces así fue lo que sentí emocionalmente. Pues me acuerdo que estaba en ese tiempo operativamente me encargaba prácticamente todo, que es la administración de inmuebles, la operatividad del gimnasio, la operatividad del salón de eventos, andaba haciendo de todo. Salgo del gimnasio, me voy al salón de eventos a una cita, porque me acuerdo que iban a hacer una fiesta. Pues yo atendía todo, ¿no? Si iban a hacer una fiesta, yo iba a los banquetes, todo. Ahí hicimos de bodas, 15 años, un salón grande. Y pues estaban
Estaba un cuate ahí y pues al final me sacan el arma y yo lo primero que pensé fue que me sacan el arma, me llega un cuate por atrás, me empiezan a golpear y lo primero que pensé fue, son policías y están buscando a alguien y no soy yo. Entonces, Sí, ¿qué piensas así? Se equivocaron. No vienen por mí. No vienen por mí. Porque luego en esa área todos los yonkes y eso ahí se prestaba, ¿no? Entonces yo dije, no soy yo. Cuando yo estaba pensando que no soy yo, en ese rato pues me la cantan, ¿no? Y ya me dicen, ¿sabes qué? Así, así, así. Y pues tú ya valiste madre y pum, pum. Ahí mi mente fue como una película. Cuando me estaban pegando y estaba hincado, yo dije, como un sueño, como cuando quieres correr y no puedes correr, o como cuando te están pegando, pero tú lo estás viendo todo en cámara lenta y estaba consciente de todo, y empiezo a ver que salen los otros de allá de la parte de atrás, y en ese momento dije, no manches, me están secuestrando. Y lo único que yo había escuchado de los secuestros hasta ese punto era que los secuestraban, pedían dinero y después los tiraban muertos en un baldío. Eso era lo que yo había escuchado de un secuestro. Entonces, pues ahí empieza todo eso, ¿no? Ya me suben a una camioneta, me echan una cobija, nos vamos a la casa de seguridad. Llego a una casa de seguridad, me meten a una regadera, como estoy diciendo ahorita. ¿Qué pasa por tu mente cuando metes una regadera? ¿No pensaste nada mal? No, pues olvídate. O sea, ahí... Yo cuando entro a la regadera y miré una cadena gruesa en el piso, enredada con tape gris, porque el tape gris es para que la cadena no haga ruido en la loseta. Yo dije, no manches, me van a torturar estos vatos. ¿Y qué me van a hacer? O sea, todo lo que ves en una película de terror es lo que pasa por tu mente. Y me recuerdo que me hincan, me ponen la cadena en el pie, me hincan, me ponen las esposas de enfrente a la parte de atrás. Y ese día, y ahí fue cuando me dijeron, tú tienes un salón de eventos, tienes un canal que tiene un chingo de feria y vamos a negociar. Y empezamos a platicar y ahí empezó todo lo que pasó pues durante todos esos 15 días, ¿no? Que pues la neta, de ahí creo que sale hasta otro podcast de hablar de todo eso o escribir un libro o algo porque, o sea, el saber, el poder llevarlo. O sea, hay una historia de todo lo que yo viví adentro, pero también hay una historia de todo lo que ustedes hicieron afuera, ¿no? Lo que tú hiciste afuera, la manera en que negociaste todo. Y pero hoy, después de todo lo que viví en eso, pues es un tema que la verdad lo tengo superado, que justamente por eso decidimos platicarlo un poquito aquí en este podcast. Sé que vamos a hablar algo de eso porque pues justamente hoy en lo que estoy haciendo de las conferencias, pues estoy empezando a platicarlo porque me doy cuenta que hay mucho que transmitir, que aquí podemos transmitir un poquito de todo lo que tenemos, pero hay muchísimo más que podemos transmitir o que se puede transmitir de todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente esos 15 días? Digo, fueron 15 días, fueron muy largos, pero me imagino que cada día era emociones diferentes, ¿no? Había fe, había esperanza y había también a veces días que decías, no mames, no hay forma de que me saquen de aquí. Sí, no, fíjate, estar ahí, siempre lo platico de esta manera, es la montaña rusa emocional más grande que te puedas imaginar. Porque cuando tú tienes fe y le pides a Dios, y yo me acuerdo que le pedía a Dios paciencia, sabiduría para estar ahí, obviamente mi fe me elevaba a lo más alto que yo podía y yo sabía que iba a salir vivo de ahí. Pero mi razón, como lo único que yo había oído era que los secuestran, pagan el dinero y los tiran muertos en un baldío, pues ahí me iba hasta el suelo. Entonces así me la pasaba cada rato. O sea, la fe me elevaba, la razón me hundía. Y pues sí hay momentos en los que pues pierdes un poquito la noción del tiempo. Después te dicen, pues no, pasó tanto tiempo, son tales horas, es de tarde, es de mañana, porque pues sí, pierdes la noción del tiempo. Imagínate, o sea, fue en un baño,
Cuando llegué me pusieron una venda en los ojos, me entaparon con tape gris, las esposas y encadenado del tobillo, ¿no? Entonces, pues si te duermes o te despiertas, si hay un rato en el que no sabes. Sí, no cómo, sabes ¿no? qué hora es, ni qué día es, ni nada. Sí, pero pues lo que estaba ahí, pues la gente era mi familia, eran ustedes, era Claudia, Alexa, tú, todos pude hablar y verlos con todo, que es un, te digo, es un tema, es un proceso que otro día lo vamos a platicar, pero sí. ¿Y qué crees que, o sea, o qué pasó por tu mente? Porque obviamente al final del día lo que se vivió al salir fue algo, gracias a otro nivel, pero la forma en que saliste, porque gracias al trabajo de inteligencia que se hizo, a que pudimos negociar, etcétera, pero, o sea, no, al final te rescataron, o sea, lo menos probable que pensamos que podía llegar a pasar. Yo nunca había escuchado que rescataran a alguien de un secuestro y cuando me decían, ya estamos cerca, yo afuera negociando, pero al mismo tiempo me decía, ya estamos cerca, ya lo estamos ubicando, sigue igual, sigue avanzando con las negociaciones, sigue alargando las llamadas, bla, bla, bla. ¿Cómo fue ese momento que llegan por ti? Ahora para liberarte. Pues mira, yo el día 10 yo sabía que algo estabas haciendo, porque yo dije, yo por el dinero yo ya no estuviera aquí. O sea, de una u otra manera yo sé que yo hubiera salido. Y yo del día 10 fue como dije, algo está haciendo. Y mi fe empezó a crecer. De hecho, es algo de lo que platico en la conferencia el día que yo sentí la presencia de Dios ahí. Y yo dije, ese día yo dije, yo voy a salir. Ya ese día ya no me cupo duda, ya no cabía duda en mí. Pero obviamente todavía de ese sentimiento todavía pasaron 5 Sí, días además. más. O sea, todo el proceso fueron 360 y tantas horas ahí encerrado, ¿no? Entonces, pero yo sabía que ya iba a salir. Y en mis sueños y eso yo decía, no, pues van a llegar y va a pasar esto. Y decía, no manches, eso nada más pasa en las películas, no manches. Y parte de lo que hago ahora en las conferencias es eso. Ahorita lo acabas de decir. Tú tuviste el valor del segundo día levantar el teléfono y moverte. Cuando te dijeron, no te comuniques con esto y esto porque hay personas involucradas y lo vamos a matar y eso. O sea, y sabías que lo que estaba en juego era mi vida, ¿no? Y entonces, gracias a eso, o a esa denuncia, pues yo salí. O sea, porque te conectaste con las personas y la denuncia. Entonces, no me quiero desviar ahorita, pero parte de lo que mi enfoque final en las conferencias es de que no importa lo que te esté pasando, tienes que tener el valor de ir a denunciarlo, ¿no? Porque si tú no hubieras tenido el valor de haberlo denunciado, yo no estuviera vivo el día de hoy. Ajá. Entonces, pasa todo, se movieron como se tenían que mover y pues fue justamente el 2 de noviembre, ¿no? El Día de Muertos. Cuando escucho unos ruidos muy fuertes, en un momento yo pensé que se estaban peleando los que estaban allí adentro y todo. Y pues empiezo a escuchar ruidos en toda la habitación, en toda la casa, que simbra la casa, todo. Cuando se abre la puerta del cuarto del baño con fuerza, pues le dieron un golpe. Me acuerdo nada más cuando me gritaron, tranquilo, tranquilo, Julio, llegamos por ti, somos los buenos. Cuando me dijeron eso, me acuerdo que empecé a llorar y nada más les dije, no sé cómo me encontraron, pero son buenos, cabrón. Pero son buenos. Me levanté. O sea, hay muchas cosas que pasan ahí. Les dije dónde estaban las llaves de las esposas, tan solo como guía dónde las guardaban. Les dije, las llaves están en un cajón de la cocina, en la parte de arriba, pegadas aquí, pum, 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 pum. Salgo, era 2 de noviembre, esos atardeceres rojizos. Pues después de 15 días volví a ver el sol y volví a sentir el aire. O sea, fue algo que literalmente ese día pues volví a nacer, ¿no? Y
Y entró mi desesperación por ir a verlos y todo. Ya quería ir a verlos, ya quería todo. Y pues tiene que pasar todo el proceso que hay que pasar. Pero al final del día, creo que así como pasó cuando me cortaron de la selección y sufrí un golpe emocional, así cuando el impacto que me dijiste ahorita, que cuando murió mi papá, así cuando Claudia llegó por primera vez y me dijo que está embarazada y que tenía que atorarle, así como lo empecé a ver como esos retos que la vida me pone y que pues estábamos listos para superarlos, ¿no? Y, y que esos retos que pasaron pues son los que nos han dado la experiencia y para poder compartir y transmitir lo que hemos aprendido, Yo, lo poco o mucho que hemos aprendido. yo siempre digo que a veces las bendiciones vienen disfrazadas de retos y que a veces pues hay cosas que no te explicas por qué te pasan a ti, pero digo, no preguntes por qué, es para qué. ¿Para qué nos pasó esta situación? ¿Para qué Dios nos puso esta prueba? ¿Para qué pasó esta situación que pasó? ¿Qué bueno crees que te haya dejado o qué crees que hayas aprendido estando ahí dentro? Pues la neta sí aprendí un chingo de cosas. Creo que, como te lo he venido diciendo, ¿no? De que todo pasa por algo. Y cuando recién salí, no sabía por qué había pasado. No entendía, no creí que iba a ser un aprendizaje. Creí que había pasado meramente por el tema económico, lo que estaba pasando en el momento en el que estábamos y pues por lo que pasa en la ciudad y en el país y en todos los países del mundo, ¿no? Bueno, no en todos, pero sí, en En la, varios. ajá, en la mayoría, no en todos, no en todos. Eh, lo que aprendí principalmente fue a conocerme. Y te lo acabo de platicar hace poco, ¿no? Aprendí a conocerme y sobre todo que eso era algo, aprender de eso, de la misión que tenemos en la vida, de que es transmitir aprendizaje hacia los demás. Que un tema tan fuerte como eso, el día que le platiqué a Alexa, yo le platiqué muchos años después, pero el día que le platiqué, le dije que no se lo había podido platicar antes porque yo no lo había superado. Y que el día que tuve la confianza de sentarme con mi hija de 15 años a decirle, es que hace tanto tiempo pasó esto, esto y esto y esto, pero hoy es un día, es un tema superado, es un tema que siento que lo que aprendí, lo que voy a hacer, lo que voy a transmitir, creo que eso fue para lo que más me sirvió, que es demostrarle o que ella viera y aprendiera que no importa cómo la vida te golpee, pues somos capaces de superar cualquier reto, ¿no? Y la neta, también me sirvió un friego emocionalmente, que teníamos en ese tiempo como 7, 8 años, yendo juntos como familia a eventos de crecimiento personal. Porque yo traía o sea, obviamente fue Dios el que estuvo conmigo, pero racionalmente traía un montón de información que me dio la paciencia y la sabiduría de estar ahí contenido y salir, pues creo como la persona que salí, ¿no? Que no salí retraído, que no salí a cohibirme, que no salí a encerrarme, que no salí a irme de mi mundo, a irme a mi mundo y mucho menos a apartarnos, ¿no? Que hay dos cosas que pasan en una familia cuando pasa un evento así. O se separan o se unen, pero nunca nada va a volver a quedar igual. Y a lo que por lo que nos pasó, fue porque nos unimos más. Pero todo venía desde antes, pero eso fue lo que llegó a reforzar la unión que teníamos como familia, ¿no? Que era imposible que nos separáramos aún con ese evento o ese reto que la vida nos había puesto, ¿no? Claro, y a partir de ahí vino más crecimiento. O sea, pues, a partir de ahí vinieron más oportunidades de negocio, vinieron más proyectos, vinieron más, como tú lo dijiste, más unión, y todo le buscamos sacar lo nuevo. Yo también me acuerdo, digo, yo lo viví de fuera y siempre lo digo, yo cuento mi historia y que es una historia dolorosa, etcétera, pero al final del día
pues si algo malo pasaba, yo iba a estar vivo. O sea, se oye mamón, pero es la realidad. El que la estaba viviendo adentro eras tú y tú lo viviste de otra manera total. Yo creo que no hay comparación de lo que se vivió adentro y afuera. Fíjate, para comprender, cuando comprendí el dolor que siente una persona que es secuestrada, y si hay una persona que haya vivido eso viendo este podcast, lo entendí cuando lo desmenucé de esta manera. Cuando tú estás afuera, tú lo acabas de decir, tú estabas sufriendo. ¿Por qué emocionalmente duele tanto, Sí, no? claro. ¿Por qué emocionalmente sufres tanto? O sea, yo bajé 17 kilos en 15 días ahí. Tú estabas perdiendo el dolor. Yo me acuerdo cuando me preguntaron, ¿cuál es el dolor más fuerte que yo he sufrido? Fue la muerte de mi padre. Y si te acuerdas de eso, es un dolor bien cabrón. Ujú. O sea, hasta la fecha sigue doliendo. Tú en ese momento estabas viviendo la perder pérdida. a tu hermano. Mi esposa estaba perdiendo perder a su esposo. Mi mamá estaba perdiendo perder a su hijo. Viviendo Mi, perder. Ajá. mi hermana estaba viviendo perdiendo a su hermana. Así, el que está ahí adentro está sufriendo el dolor de perder a todos Al mismo a la tiempo. vez. Entonces imagínate ese dolor tan grande junto. Por eso es que sufres tanto ahí. Por eso es que yo quería aventarme en las paredes. Por eso es que quería arrancarme la piel del dolor. Quería... ahí me di cuenta lo que cansa llorar, lo que cansa un dolor. O sea, era algo indescriptible, ¿no? Pero al final del día, te digo, aprendimos de eso, ¿no? Y creo que todos aprendimos. Sí, Al claro. final del día aprendimos el estar unidos. Y me acuerdo bien, cabrón. Y también sé que fue un reto bien grande para ti, porque fíjate, lo voy a mezclar ahí. Porque a la vez que estábamos viviendo ese reto emocional, viviendo retos de negocios a la parte. Porque no voy a decir nombres, pero he escuchado, mucha gente ha escuchado, cuídate porque tu socio te va a traicionar. Cuídate porque fíjate muy bien con quién te vas a hacer socio. Fíjate muy bien con quién te vas a asociar, con quién vas a crecer, con quién vas a hacer, porque es muy probable que te va a chingar o te va a traicionar. A ti en ese momento, saliendo a los días, me acuerdo de la reunión que fuimos, te estaban traicionando las personas. Y cuando estabas No, fue secuestrado, dentro, te fue. estaban secuestrando, te estaban traicionando las personas que eran tus socios y con quien habías crecido, aún sabiendo, no supieron directamente, pero sabían que algo estaba pasando. Sí, sabían que yo el anuncio que di es que habíamos tenido un accidente. O sea, y la gente sabía que lo que la gente sabía es que habíamos tenido un accidente muy grave. Yo tuve que cerrar mis redes sociales porque no sabíamos de dónde venía, quién había sido. Entonces, el grupo de antisecuestros me dijeron, cierra tus redes sociales, cierra todo, que no sepan, porque no sabemos quién es ni de dónde viene. Y aún así, sabiendo que estabas pasando algo bien cabrón, decidieron acuchillarte cuando estabas en ese momento, decidieron empezarte a robar tu negocio, que en un negocio como el que tú creciste principalmente, el activo eran las personas y empezaron a robarte a la gente. Por eso siempre le mandaba un saludo a esas personas y se los voy a seguir mandando. No, pero es parte, yo la verdad, yo siempre digo, es parte del crecimiento, es parte de los retos y yo la verdad siempre trato de ver lo bueno. Trato de ver lo bueno en cada situación, aunque pareciera que no, cada situación te deja algo bueno. Yo lo que te puedo decir es que hubo varias gente que yo me la acerqué en esos 15 días y creo que lo bueno de mí fue que me le acerqué a la gente correcta, que me supieron guiar, que me supieron dar los consejos correctos. Me acuerdo de una persona que me apoyó mucho en ese proceso, Genaro de la Torre, y él me decía, no te vayas a ir de Tijuana, que no te dé miedo, y yo nunca tuve miedo obviamente ya nos cuidamos muy diferente, otras cosas. Sí, ahorita ya no estamos en Tijuana, ni mucho menos, pero no es porque estemos huyendo, simplemente es por estilo de vida, pero al final del día son procesos que uno tiene que vivir. No precisamente todos van a vivir una situación así, pero lo que yo quiero dejarte de enseñanza con esto es que, y es lo que le digo siempre a la gente, por eso digo, nunca te compares, porque a veces te pasa una situación y dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y yo siempre digo, tú no sabes lo que está viviendo la persona que está al lado de ti. Tú vas en tu carro manejando y no sabes lo que va viviendo el que está al lado de ti. Entonces es mejor agradecer cualquier situación que tengas para que no, buena o mala, algo bueno le vamos a sacar. Sí, y fíjate, siempre
siempre lo decimos, ¿no? O siempre lo dijiste, y me lo has dicho también. Y porque la neta he aprendido, pues, muchísimas cosas de ti a lo largo de estos 12 años. Y bueno, fíjate, sí, quiero mezclar dos cosas. Una es de que de repente la gente dice, ¿cómo tú siendo mi hermano menor, cómo de repente alguien puede tener la humildad de decir, aprendo de mi hermano menor? Pero creo que eso es parte del punto en el que hemos llegado al día de hoy, de conjugar las cosas o lo que hemos aprendido, ¿no? Pero lo que me decías estando ahí, todo lo que dices de las cosas, no te preguntes por qué pasan las cosas, sino para qué. O sea, todo lo que yo te había escuchado durante un montón de años, platicarlo, yo me había preparado para estar en ese momento. Y por eso cuando salí pues con esa actitud también. Porque yo me vine para acá. O sea, ¿qué fue lo primero que pensamos en ese momento? 2016. No, nos vamos de aquí. Yo me voy. Me pongo a trabajar en lo que sea Estados Unidos. Yo aprendí de morro, plomería y electricidad. Allá es bien pagado, me voy a ir. 7 años después, en otra posición, fue cuando nos fuimos locales. Es decir, nos fuimos por estilo de vida de la ciudad. No nos fuimos por el problema, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando a mí me decían, ¿cómo es que sales así? Bla. No, yo voy a afrontar el miedo. Y tuve que demostrar lo que predicábamos. Fue como que a ver si es cierto lo que dices. A ver si es cierto que puedes controlar. A ver si es cierto que puedes sí, controlar. que no dejas que una emoción te domine. Yo siempre digo el control de emociones. El control de emociones no significa no sentir. El control de emociones es no dejar que esa emoción te domine. Entonces no quiere decir que de repente no pueda haber cierto temor o cierto miedo, pero no dejas que el miedo te paralice y dices, ya no voy a vivir mi vida porque si salgo a la calle me va a pasar algo. Sí. Entonces, es decir, tengo cierto temor, ¿qué puedo hacer para evitar eso? Este miedo que tengo, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Pero mi vida va a seguir igual. Sí. O seguir viviendo mi vida, ¿no? Y fíjate, hoy siempre digo, cuando platico todas las situaciones que nos han golpeado o que han pasado la vida o que la vida me ha golpeado, digo, no las cuento tampoco para que digan, ay, pobrecito, a él su papá se le murió en sus brazos, ay, luego lo secuestraron y luego esto, no. O sea, no lo digo para que digas pobrecito. Digo, hay dos maneras de hacerlo. O aprendes del que ya vivió y tomas acción, o te esperas a que algo pase. Entonces, no te esperes a que te pase algo para decir, yo voy a tomar acción para salir adelante. Sí, acuérdate que hay dos formas de tener éxito, ¿no? Que es repetición constante o impacto emocional. Entonces, en nuestro caso, pues, en mi caso, el primer impacto emocional obviamente fue cuando me das la noticia de que mi papá murió. Y el segundo fue cuando me hablan y me acuerdo que pues, Claudia me da la noticia que me secuestraron a Julio. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿estás segura? Fue lo primero, sí. Y ya, pues cuando supe que era verdad, cuando me hacen la primera llamada y empieza todos los 15 días a negociar, fue otro impacto emocional. Y obviamente también el impacto emocional cuando pues te vemos salir por esa puerta y que gracias a Dios te salvaron. Pues son cosas que a veces esos impactos emocionales nos van haciendo tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Y a lo que iba con esto, que lo mencioné hace rato, después de esa situación cambió nuestra vida para bien. A pesar de que ya nos iba bien, obviamente de ahí salieron más oportunidades de negocios, más emprendimientos. Gracias a esa situación nos tocó conocer gente muy importante, etcétera. Entonces, pues por algo pasó esa situación en ese momento que nos llevó al momento que estamos el día de hoy. Por eso siempre digo, busca sacarle lo bueno a cada. Por más mala que se vea una situación que te esté pasando en la vida, busca sacarle lo bueno. Busca encontrar eso bueno que esa situación está dejando en tu vida. Entonces, obviamente podríamos seguir aquí hablando horas y no entramos en detalles ni mucho menos, porque no se trata de contar toda la historia y todo lo que se vivió. Simplemente fueron lo que quiero dejarte con esto, y este podcast está diseñado para obviamente hacerte ver que la vida te va a pegar golpes, te va a poner retos, pero como el podcast lo dice, o sea, es mentalidad sí o sí, es ver cómo sí salimos adelante, el buscar siempre el cómo sí, no el cómo no. Yo le digo a la gente, si buscamos el cómo no, todos los que estamos aquí en este podcast podríamos encontrar una razón por la cual dejar de luchar por nuestros sueños. La clave es buscar el cómo sí. Ya para terminar este podcast, Julio, ¿qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos está viendo
Estoy seguro que no va a ser suficiente con este. Comenten aquí abajo si les gustaría que tengamos otro podcast y entrar más a detalles, más de los regaños que nos dan sus papás, los consejos, todo, o más de todo lo que hemos vivido en el emprendimiento, retos, traiciones, las burlas, etcétera. Pero a veces, pues obviamente no vamos a estar aquí 5 horas, pero ¿qué te gustaría decirle a la gente que nos está viendo ahorita? No, pues primero que nada agradecerte el espacio. Como dices, creo que hay varios temas que podemos compartir muchísimo más experiencias que nos tocó vivir desde chicos, y lo que me gustaría pues compartirles, pues creo que ahorita es lo que he venido diciendo, y el proyecto de las conferencias, ¿no? De que tengan muy claro hacia dónde van, de que sepan muy bien hacia dónde se dirigen, que encuentren ese punto en el GPS de su vida para que vayan con exactitud y que estén preparados para todos los retos que se van a enfrentar cuando vayan siguiendo ese caminito azul, que piensas que vas a llegar en el tiempo exacto que dice ahí, que piensas que la calle va a estar bien bonita como dice ahí, pero como nos decía mi papá, ¿no? Cuando le pones Star es bienvenido a la vida real y todavía no sabes con lo que te vas a enfrentar, ¿no? Pero pues que si tienes un objetivo claro, pues llegas, ¿no? Y la prueba está en que pues hace 12 años me empezaste a platicar y me empezaste a enseñar y instruir sobre tener un objetivo claro, de soñar más de lo que un día pude haber soñado, o buscar más de lo que un día soñé buscar. Y pues que gracias a todas esas enseñanzas y seguirte en ese camino, pues hoy en día he logrado todo lo que he puesto, todo lo que he soñado, y que pues es gracias a esto, es gracias a compartir, a estar en unión y pues crecer, ¿no? Nada más. Excelente. Pues muchas gracias también por tu tiempo. Felicidades a toda la gente que vio este episodio de Mentalidad Sí o Sí, el podcast. Déjenos aquí abajo sus comentarios si les gustaría tener otra sesión con Julio, escuchar más de esta historia, escuchar más de todo lo que hemos vivido. Felicidades, sigan compartiéndonos, por favor, compártanos en redes sociales y dale seguir aquí en YouTube al podcast de Mentalidad Sí o Sí. Un abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.